UNAM y en la Universidad del Claustro de Sor Juana en México. Actualmente cursa el cuarto semestre de la maestría en Museología aquí en INPI. De 1987 a 2009 desempeñó diferentes cargos en museos de la Ciudad de México, como el Museo de Historia Natural, el Museo Nacional de San Carlos, el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Museo del Palacio de Bellas Artes y el Museo de Arte Carrillo Gil. De junio del 2010 a la fecha es subdirector ejecutivo del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha colaborado en diversos periódicos como El Reforma y La Jornada del Distrito Federal, así como en el Heraldo de Barranquilla, Colombia, y en la revista Nueva Gente de Santander, España, con notas sobre temas de cultura principalmente. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Antes de iniciar con mi exposición, quisiera agradecerle al maestro Andrés Triana por la invitación y por la continuidad con estos seminarios en esta mi otra alma mater. Hoy me toca hablar desde el ámbito institucional para comentarles sobre el quehacer de una de las tareas del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble, el CENCOPAM, del Instituto Nacional de Bellas Artes, que es el manejo de colecciones en el IMA. Primero les mostraré en nuestro quehacer cotidiano a partir del ámbito de la normatividad y de las políticas públicas, y después lo haré desde el ámbito de la gestión de las colecciones. Algunas personas piensan que el Centro Nacional de Conservación, el CENCOPAM, es autónomo, ¿no? Nosotros pertenecemos al Instituto Nacional de Bellas Artes. El INBA se creó en 1946 y quiero mostrar dónde estamos localizados nosotros. Hay una dirección general, 4 subdirecciones, y nosotros pertenecemos a la Subdirección General del Patrimonio Artístico. Compartimos actividades con la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble, quienes tienen su registro, y con la Coordinación Nacional de Artes Visuales. Bien, nosotros como CENCOPAM este año estamos cumpliendo 50 años. En un principio éramos el CENCOA, y nuestra actividad sustantiva es el registro, preservación, conservación y restauración del acervo artístico que resguarda el Instituto Nacional de Bellas Artes, así como la obra mural realizada en los siglos XX y XXI. Tenemos un marco jurídico en el cual nos movemos, y que al igual que al INA, nos atan a llevar a cabo ciertas acciones, y aquí yo he marcado con negritas la Ley Federal sobre Monumentos, que igual que al INA marcan su quehacer, y los decretos que declaran monumentos artísticos las obras mueble e inmuebles. Hay una diferencia con el INA, porque lo arqueológico es patrimonio de la nación, y las declaratorias de monumento artístico, hay coleccionistas que son los propietarios de esas obras y tienen ciertas obligaciones, y ahí es donde hay una vuelta de tuerca respecto a la ley. También nos rige todavía actualmente el Programa Nacional de Cultura 2007-2012. Está próximo a salir el Programa Nacional de Cultura de este sexenio. Obviamente el programa sexenal del Instituto, también 2007 y 2012, y los manuales de procedimientos internos del Instituto. Como ya comentaba Silvia Mesa, la Ley Federal sobre Monumentos marca nuestro quehacer en el área de registro de las obras con declaratoria de monumentos. Y el artículo 22 de esta ley dice que los institutos
respectivos hagan el registro tanto de las obras, tanto de la federación, de los municipios, de los estados, y marcado en negrita, las personas físicas o morales privadas, subrayado, deberán, ahí es donde está la vuelta a la tuerca, inscribir ante el registro que corresponda los monumentos de su propiedad. A nosotros nos corresponde el registro de obras realizadas a partir del siglo XX, incluyendo la obra mural y los bienes inmuebles. Repito, la parte de inmuebles lo lleva la Dirección de Arquitectura. Al final daré algunos datos sobre inmuebles catalogados. La ley nos dice que son monumentos artísticos los bienes muebles e inmuebles que revisan valor estético relevante. También hay una gran controversia que puede ser tema de otro seminario, que es las definiciones de este valor estético relevante que enseña la ley. Y nos dice que las declaratorias de los monumentos artísticos en el capítulo 1 del artículo 9 del reglamento son expedidos o revocados por el presidente de la República. Nosotros en el instituto, al igual que el INA, tomando en cuenta una observación de la Auditoría Superior de la Federación, pusimos en marcha a través del CENCROPAM en junio de 2011, yo voy a repetir, la ley es de 1972 y hasta julio del 2011 es cuando se crea en el Instituto Nacional de Bellas Artes el Registro Público de Monumentos y Zonas Artísticas. ¿Qué hicimos? Pues la ley entra por casa y lo que hicimos fue sacar de todo el acervo del instituto la información de las 2.218 obras que tienen esta categoría, de los considerados como los 9 grandes. Esta plataforma del Registro Público de Monumentos y Zonas Artísticos se ejecuta en un sistema operativo Linux. El lenguaje es PHP 5 Plus y está PostgreSQL, que es la manera en que se puede gestionar la base de datos, y esto lo estamos realizando en coordinación con la Dirección de Servicios Informáticos del Instituto Nacional de Bellas Artes, a diferencia del INA, que lo hizo con la DGTIC de la UNAM. ¿Qué tenemos nosotros dentro de este registro? Son datos muy básicos: autor, título, disciplina, técnica, medidas, inscripciones y marcas, los temas, una imagen, quién es el propietario, la ubicación, el nombre del propietario, y aquí dice país. ¿Por qué país? Porque muchas de estas obras, de las obras que tienen esta categoría, están fuera del país. Un dato curioso, como de nota de prensa rosa, Madonna tiene en su recámara una obra que compró de Frida Kahlo. Y desafortunadamente es una obra que en las diferentes exposiciones que ha habido sobre el tema no ha sido posible incluirla dentro de los guiones porque no ha prestado la pieza. Ella piensa que si la pieza entra al país ya no se le regresa, cosa que no es cierto. Y hay un dato importante dentro de ese registro, que es el de los actos traslativos de dominio. Ahí es donde los coleccionistas no están de acuerdo, porque ellos tendrán que informarle, de acuerdo a la ley, tienen que informarle al instituto quién tiene la pieza, cuándo la vendieron, a quién se la vendieron, domicilio y todos los datos correspondientes. Insisto, este es un tema que daría mucho para discutirse. Esto del cambio de destino, indicar si se trata de propiedad federal es cuando, por ejemplo, una obra que está resguardada en el Museo de Arte Moderno, se le va a dar una nueva localización, por ejemplo, se mueve hacia el Carrillo Gil, o si una de las 37 obras que resguarda el Instituto Veracruzano de Cultura de Diego Rivera
pasa a formar parte de la colección del Instituto Nacional de Bellas Artes. Aquí, esto es una de las fichas del registro. Son los campos, es la manera en que se tendría la manera en que se ve en el momento en que esto hay ingreso al sistema, y es una ficha básica, es una ficha muy sencilla. Esta sería la manera como se ve el registro público. Tiene un aviso de privacidad que la ley también nos obliga, la ley de transparencia, nos obliga a tener un aviso de privacidad, y que quien registre sepa qué se va a hacer con la información que proporciona. También, marcado en rojo, tiene una leyenda que dice: tomada de la ley, el registro no es indicio de que la obra sea legítima. ¿Y por qué esta leyenda? Porque en el momento en que se han emitido algunos registros dentro del Instituto Nacional de Bellas Artes, el coleccionista muestra el documento, a pesar de que se le pone un sello inmenso que cruza la hoja, pero esto con Photoshop se puede quitar, y dicen: miren, esta obra es auténtica, ya la tengo registrada ante el Instituto Nacional de Bellas Artes, y es una manera de comercializar, y es una manera de mover la obra, muchas veces obras que no son originales. Así se vería cuando uno empieza a hacer la búsqueda. Pero bueno, ¿quiénes son esos 9 grandes? Aquí ahorita yo les voy a comentar. Aquí hay una ficha de cómo se ve una de esas 2.218 obras registradas que forman parte del acervo del Instituto Nacional de Bellas Artes. Aquí hace falta información, hay información que es reservada, como por ejemplo los avalúos. Arriba dice el RUPAM con un número que dice 1959. La manera en que está construida la nomenclatura es a partir de la fecha en que se emite la declaratoria de monumento. Diego Rivera fue en el año de 1959, luego sigue DR, Diego Rivera, el número del registro en el Sistema General de Registro de Obra Patrimonio Artístico Mueble de Lima, las siglas del recinto que lo resguarda, que es el MAN, y el año en que fue registrado, que es 2011. Y bueno, se trata del retrato de la señora Ana de Mier. El autor es Diego Rivera Barrientos, y aquí es donde hay una problemática y tenemos que ponernos de acuerdo, y es un trabajo conjunto que hay que realizar con todos los museos del Instituto Nacional de Bellas Artes, porque si ustedes se dan cuenta, dice Diego, María, Concepción, Juan, Nepomuceno, Estanislao. Son todos los nombres de Diego Rivera que nosotros pensamos que si únicamente se coloca Diego Rivera es más que suficiente. Sí, y hay otros museos que ponen D. Rivera, y hay otros que ponen Diego José María Rivera, y si se dan cuenta son como 6 nombres, y es uno de los trabajos que nosotros ya solicitamos a los diferentes museos del instituto, se les dio una clave y pudieron accesar al Sistema General de Registro para que ellos agruparan y corrigieran por lo menos los autores. En esa parte ahí vamos. Luego viene la técnica, obra de Caballete, las medidas, y el tema es figurativo de la Escuela Mexicana. ¿Y quiénes son estos conocidos como los 9 grandes? El primero es José María Velasco, que la mayoría de las piezas resguarda el Museo Nacional de Arte. En 1943 fue declarado monumento artístico de la nación. Luego, en el 59, Diego Rivera, con José Clemente Orozco. Le siguen en el 64 el doctor Atl,
Gerardo Murillo. En el 80, Siqueiros, aquí en un autorretrato. Perdón, luego en el 84, Frida Kahlo. Hasta el 88, Santo Domingo Herrán. En 2001, en una gran polémica ventilada en los medios nacionales, Remedios Varo. Y a partir de, aplicando lo que dice la ley, solo las obras realizadas en México por Remedios Varo, que resguarda el Museo de Arte Moderno, son las que tienen declaratoria de Monumento Artístico de la Nación. Lo que ella hizo en España no entra dentro de esta categoría. Y por último, en 2002, María Izquierdo, que aquí también hubo una gran polémica ventilada en los medios, porque a partir de la emisión de este decreto, muchos coleccionistas se agruparon, se ampararon ante este decreto presidencial, ganaron el juicio, de tal manera que las únicas piezas de María Izquierdo que tienen declaratoria de Monumento Artístico de la Nación son las que resguarda el Instituto Nacional de Bellas Artes en el Museo de Arte Moderno. Estas son algunas de las etapas de este registro. Una segunda etapa, nos dimos a la tarea, apegados a la ley, de dirigirnos a las instancias gubernamentales federales y locales, preguntándoles, bueno, díganos, señores, lo que ustedes quieren con declaratoria de Monumento Artístico de la Nación para ser registradas en el Registro Público de Monumentos en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Se emitieron oficios el año pasado. Quiero comentarles que todo esto que les estoy diciendo es supervisado puntualmente por la Auditoría Superior de la Federación. Y nos preguntan, bueno, ¿y a quién le escribieron? ¿Cómo les escribieron? ¿Y qué respondieron? Un ejemplo, el Estado de Hidalgo dijo, no tengo nada. El Instituto Veracruzano de Cultura tiene 37 obras de Diego Rivera. Esas están en proceso de inscripción. Sinaloa tiene una obra de Siqueiros, eso está también en proceso de inscripción. La mayoría de los estados nos están contestando y esa es parte de la segunda etapa de este registro. La tercera etapa es una etapa nada fácil porque es el acercamiento a los coleccionistas particulares. Como se pueden dar cuenta, hubo una gran polémica, como comenté hace un momento, por la declaratoria de María Izquierdo, y los coleccionistas están reacios a todas estas situaciones legales, porque en el momento en que las obras tienen esta declaratoria, no se pueden comercializar de manera fácil, no se pueden exportar de manera permanente, tienen que salir. Para salir tienen que hacerlo ahorita a través de un registro en el SAT, que es en la ventanilla única del BUSEM, donde ya hay un espacio para el Instituto Nacional de Bellas Artes, de tal manera que las piezas que van a salir tienen que pagar una fianza que asegure que las obras regresan al país. Y la fianza va de acuerdo al valor comercial de la pieza, y ahí es donde los coleccionistas tendrán que desembolsar una fuerte cantidad de dinero. Y si se declara que la pieza va a entrar el día 20 de noviembre de regreso al país y la pieza no entra en esa fecha, si no se declara y no se dice al instituto que la pieza se queda en Londres porque se amplió la fecha de la exposición y se hace un nuevo papeleo,
son susceptibles de que al momento de regresar con la pieza que ya no declararon, les toque semáforo en rojo y el SAT se las decomise. No el Instituto Nacional de Bellas Artes, sino el SAT, casos que ya han ocurrido y han hecho una adjudicación directa al Instituto Nacional de Bellas Artes. Y luego, al igual que comentaba Silvia Mesa, una cuarta etapa, que es una etapa muy complicada también, que es el registro de comerciantes. A la fecha no tenemos ningún comerciante registrado. Los comerciantes tendrán que, además la ley así lo marca, tienen que hacerlo de manera voluntaria, no obligan al Instituto Nacional de Bellas Artes a hacer esto. De tal manera que esto no se hace, como dicen los abogados, de oficio. Entonces, los comerciantes, al momento de registrarse, además de dar todos sus datos fiscales, su dirección, etcétera, mostrar cómo es que están constituidos, tienen que entregarle al Instituto Nacional de Bellas Artes un inventario de todas las obras con declaratoria de monumento artístico de la nación que piensan comercializar. ¿Quién lo ha hecho? Nadie hasta el momento. Independientemente de este registro público, que es nuestra obligatoriedad por ley, en el INBA existen inventarios y registros de los bienes que se custodian y actualmente, el último dato es del 30 de septiembre de este año, el acervo del instituto está formado por 62.578 obras de arte y, como digo yo, localmente y contando, porque día a día se va incrementando este acervo. ¿Cómo es que se ha hecho esto? Les voy a contar un poco la historia. Primero me voy a referir al registro manual que se tiene en el instituto, que en este momento es un archivo histórico de la manera de todo el acervo que se registró hasta finales de los 80s. Luego, el SIGROA, que es el Sistema General de Registro de Obra, que se hizo en una base 4D 1.0, muy sencilla, que de repente le quedó muy grande al instituto. Y luego, lo último que se ha implementado, que es el Sistema General de Registro de Obra Patrimonio Artístico Mueble, por sus siglas el SIGROPAM, puesto en marcha en 2012. Cuando nos comentaban en la primera ponencia la problemática existente a partir de la migración de los datos de un sistema a otro y los trabajos que se tienen que hacer de adecuación en el momento en que se hace esta labor, bueno, para mí fue un poco de consuelo decir, sí, no lo estamos haciendo tan mal, también hemos tenido todos esos problemas y afortunadamente se están haciendo todas las adecuaciones y ya más adelante les diré qué es lo que pretendemos. Este archivo Michaus se llama así porque Carlos Michaus, un octogenario con el que no me he podido reunir todavía, investigué y ya sé dónde vive. Tiene 87 años el señor y ya me dijo por teléfono que tenía algunos documentos que me quería compartir. Entonces me interesa muchísimo hablar con él. Era el encargado del registro desde el 59 hasta el 80 y son muchísimas fichas que nosotros recordamos en el SIGROPAM. El año pasado se hizo la digitalización de estas fichas y de las libretas. Voy a mostrarle algunos de los ejemplos. Esta es una ficha del movimiento de obra, del ingreso de la obra al acervo del instituto, y es la ficha de las dos Fridas, y donde dice descripción se puede ver que anotó, dice con marco de madera forrado de terciopelo o color chedrón. Así fue como ingresó y podemos ver el valor de la pieza, 4,000 pesos, y fue comprado en el 47 y
el 17 de octubre del 47 la pieza ingresa al Instituto Nacional de Bellas Artes. Esta es una de las otras fichas que el señor Milhouse realizó, y dice, aquí nuevamente está los 4,000 pesos, colocado todo en un archivero metálico, y en el reverso la foto de la pieza. Las libretas que trabajó el señor Milhouse. Aquí hay un acercamiento donde habla de las dos Fridas. También ingresaron en el 51 los cocos y en el 53 las frutas. Y bueno, en el instituto tenemos 7 obras de Frida Kahlo dentro de nuestro acervo. Aquí están los costos, 4,000 pesos. Y las dos Fridas costó 3,500 más 500 del marco. Esos son los 4,000 pesos que nos da en el 47. Libretas de el señor, y son libretas de pintura del siglo XIX, pintura mexicana contemporánea, dibujo del señor. Realmente hizo una gran labor. En el 94 se pide que el instituto sistematice todos sus archivos y se crea el SIGROA. Aquí hay una imagen de cómo era una ficha de ese sistema, y aquí hay una obra de José Guadalupe Posada que se llama Don Chepito Marihuano Torero. Tiene el número de registro 1000 y vienen todas las características, que si se hizo la verificación, si cualquier técnica es una psicografía, las medidas, y el avalúo en dólares la pieza vale $1,000. Como se puede notar, hay deficiencias en la imagen. Esto ya se corrigió hacia el siguiente registro, y nos enseña además que esto fue una adquisición. Si se dan cuenta, no dice mucho más. En este nuevo registro, además de la ficha básica, existen fichas complementarias que hablan de la historia de la pieza, del estado de conservación de la pieza, de dónde ha sido exhibida la pieza, dónde ha sido publicada. Y esta es una labor que está haciendo cada museo, que en su momento se migrará al sistema en el momento en que este ya quede para ponerse en línea al 100%. Y dentro de las restricciones, que esta es otra de las fichas, pues que si es inamovible o si es controlada o restringida, esta pieza no tiene ningún problema, y es una pieza que se puede prestar. Y nos dice la dependencia de la número 60, nos dice en qué museo se encuentra, que es el Museo Nacional de la Estampa, y está la dirección del museo. También nos dice que si requiere intervención o no, y es una pieza que está en buen estado de conservación, por lo tanto no requiere ninguna intervención. Como les comentaba, nosotros desde el 2008 en el instituto también hubo unas largas jornadas con los museos, con los trabajadores de las áreas de registro, con los directores de los museos y la dirección del SECROPAM, para acordar cuáles eran los términos en los que se iba a llevar a cabo esta nueva reestructuración del sistema de registro. Y fueron meses de largas discusiones y que dieron resultado como esa ficha básica y las complementarias. A nosotros nos tocó heredar toda esta tarea y trabajar de manera conjunta con la Dirección de Servicios Informáticos para poner en marcha esta parte. Y aquí vemos una obra, el registro de una obra dentro del Sistema General de Registro de Obra Patrimonial Artístico Mueble,
conocido como SIGROPAM. Volvemos a un ejemplo. Tiene el número 62200. Se dio de alta en abril de este año. Es de José María Villasana y pertenece a un fondo que fue adquirido para el Museo Nacional de Arte, es el Fondo Gráfico Pérez Escamilla. Y en la parte de abajo, si se dan cuenta, vienen los datos del contrato con el que fue adquirida la pieza. Y esa es una labor que estamos realizando porque sí nos interesa tener toda la documentación y tener dentro del registro cómo fue que entraron al instituto, de qué manera, quién las donó, quién la compró, cuándo lo compró y cómo fue que se autorizó, a qué fondo pertenece, dónde se encuentra la pieza. Y bueno, esta obra tiene uno de los datos aquí, es el avalúo, y si se dan cuenta, el avalúo se dio en 2010 y es el avalúo que viene dentro del contrato de compraventa. Nosotros en el instituto hay una parte que la lleva la Dirección de Arquitectura, lleva el registro de los inmuebles. La ley dice que debemos tener un registro único con características similares, pero en la práctica esto no puede ser, porque no es lo mismo registrar un inmueble que registrar una obra de arte, de tal manera que la Dirección de Arquitectura tiene dentro de su labor el registro de estas obras. Son 49 edificaciones que tienen declaratoria de monumento artístico. 34 de estos inmuebles están aquí en el Distrito Federal, pero además tienen más de 20.000 registros en el Catálogo Nacional de Inmuebles con valor. Nosotros estamos convencidos que para poder estudiar, para poder trabajar con las piezas y también, como decía Silvia Mesa, para darles un valor jurídico, un estatus jurídico a la pieza, que en el momento en que exista alguna controversia, el instituto pueda tener y mostrar con certeza que esa pieza le pertenece, es necesario y es básico que las obras estén registradas. ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? ¿A dónde queremos llegar? Queremos tener en red todos nuestros registros con el fin de eficientar la tarea cotidiana de cada uno de los museos del Instituto Nacional de Bellas Artes, ya que en el momento en que alguien de algún museo del instituto desea conocer cuántas obras hay, por ejemplo, de Javier Guerrero, uno de los artistas importantes aquí en el país, de Javier Guerrero, no puede accesar a ninguna red y le tiene que preguntar a SIGROPAM: dime, por favor, mándame la lista. Y es una tarea que tenemos que hacer nosotros de manera constante, que simplificaría la labor del instituto, de la labor de investigación de los museos para la generación de exposiciones y de nuevas propuestas, teniendo esto en red. Otro punto importante de tener en red toda esta información es el poder ayudar también a los estudiosos, a los investigadores, a contar con una información fidedigna, una información depurada, una información que les va a ayudar en la investigación, que va a redundar también en un aprovechamiento de ese trabajo de los investigadores al momento de que nosotros compartamos con ellos la información y ellos compartan el resultado de
sus investigaciones. También queremos entrar de manera plena en un proyecto que está proponiendo la UNAM. Ya lo estamos trabajando, igual el INA, que es de UNIARTE del Instituto de Investigaciones Estéticas, donde la idea es poder poner en línea a nivel nacional para instituciones investigadores todas las colecciones que hay dentro de cada uno de los institutos, obviamente con las restricciones del caso, como ya vimos que nos contaban, bueno, que no todo puede ser público, pero sí que se sepa cuántas obras de Diego Rivera tiene el instituto, cuántas de Frida, cuántas de los demás artistas que forman parte no solo de esos 9 grandes, sino de todo el acervo que resguarda el Instituto Nacional de Bellas Artes. Repito, es importante que existan estos registros, es importante que los museos realicen también la labor de clasificación, la labor de conservación, no solo que no se le deje únicamente al Cencropam, sino que los museos de la mano con nosotros lleven a cabo esta tarea. Muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia y vamos a dar 2 horas de comida. Regresamos a las 4 para la mesa de discusión. Muchas gracias. Sí, quédese como de despierte. Y en la Universidad del Claustro de Sor Juana en México. Actualmente cursa el 4º semestre de la maestría en Museología aquí en INPRI. De 1987 a 2009 desempeñó diferentes cargos en museos de la Ciudad de México, como el Museo de Historia Natural, el Museo Nacional de San Carlos, el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Museo del Palacio de Bellas Artes y el Museo de Arte Carrillo Gil. De junio de 2010 a la fecha es subdirector ejecutivo del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ha colaborado en diversos periódicos como El Reforma y La Jornada del Distrito Federal, así como en el Heraldo de Barranquilla, Colombia. Y restauración del acervo artístico que resguarda el Instituto Nacional de Bellas Artes, así como la obra mural realizada en los siglos XX y XXI. Tenemos un marco jurídico en el cual nos movemos y que, al igual que al INA, nos atan a llevar a cabo ciertas acciones, y aquí yo he marcado con negritas la Ley Federal sobre Monumentos, que, igual que al INA, marcan su quehacer, y los decretos que declaran monumentos artísticos. Y en la revista Nueva Gente de Santander, España, con notas sobre temas de cultura principalmente. Muchísimas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Antes de iniciar con mi exposición, quisiera agradecerle al maestro Andrés Triana por la invitación y por la continuidad con estos seminarios en esta mi otra alma mater. Hoy me toca hablar desde el ámbito institucional para comentarles sobre el quehacer de una de las tareas del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble. Se creó en 1946 y quiero mostrar
¿dónde estamos localizados nosotros? Hay una dirección general, 4 subdirecciones, y nosotros pertenecemos a la subdirección general del patrimonio artístico. Compartimos actividades con la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble, quienes tienen su registro, y con la Coordinación Nacional de Artes Visuales. Bien, nosotros como Centropam este año estamos cumpliendo 50 años. En un principio éramos el CENCOA, y nuestra actividad sustantiva es el registro, preservación, el Centropam del Instituto Nacional de Bellas Artes, que es el manejo de colecciones en el IMA. Primero le mostraré en nuestro quehacer cotidiano a partir del ámbito de la normatividad y de las políticas públicas, y después lo haré desde el ámbito de la gestión de las colecciones. Algunas personas piensan que el Centro Nacional de Conservación, el CENCROPAM, es autónomo, ¿no? Nosotros pertenecemos al Instituto Nacional de Bellas Artes, el INBA